¿Cuántas veces hemos oído esta frase de españoles, devolvednos el oro? ¿Cuántas veces lo hemos leído en nuestros propios comentarios de vídeos? Así que vamos a ver hoy si España es culpable o no es culpable de haber robado ese oro. Queridos amigos, amigas, ya lo sabéis, en la familia visual uno de nuestros temas favoritos siempre es América Latina, desde el papel de México en la fuga de empresas chinas, hasta la situación en Nicaragua, pasando por la actualidad económica en Argentina, o sin ir más lejos, del enorme problema que tienen con los narcos en Centroamérica. Sin embargo, en esta ocasión no os vamos a hablar de narcos, ni tampoco de políticos populistas, ni de la situación económica terrible en Argentina. Esta vez vamos a ir un poco más atrás. Vamos a hablar ni más ni menos que del Imperio Español. Bueno... Estoy completamente seguro de que muchas veces habréis escuchado cosas como que España robó el oro de Latinoamérica. Habréis escuchado que su política colonial arrasó la región. En definitiva, que si hoy en día América Latina es tan pobre es básicamente por culpa de lo que hicieron los españoles durante la época de las colonias. La pregunta ¿es esto cierto o es simple conspiración? ¿Fue el Imperio Español causante de la pobreza en Latinoamérica? Pues a primera vista podríamos decir que sí. Si estudiamos datos de colonias españolas como Argentina, México o Perú, veremos que estas han tenido muchos más problemas para desarrollarse que Estados Unidos, que fue una colonia británica. Es más, estos países parece que solo empezaron a crecer económicamente a partir de su independencia de España, por lo que, de nuevo, parece que España sí que pudo haber sido un auténtico lastre. Claro, es que poner a Estados Unidos de referente tampoco es que sea como muy real, porque Estados Unidos robó mucho territorio a México, ¿no? Y hacerte con otro territorio te da cosas con las que antes no contabas. Entonces, claro, vas a subir más rápido, pero porque también te has hecho con un territorio que no era tuyo. Yo creo que no es el punto de partida. Y robó mucho a México. Eso es, no es el punto de partida para fijarte en Estados Unidos, México, Perú, Argentina. Claro, si hubiese ido con su territorio sin haber alcanzado el de México, podíamos hacer caso a esta estadística, pero no ha sido así. Puesto la definitiva que explica la pobreza latinoamericana. De hecho, y como tantas veces os hemos contado, buena parte de la culpa de la pobreza latina se debe a los políticos populistas modernos. Políticos que todos conocéis, como Chávez, Perón o Correa. Pero, ¿y si España estuviera en realidad detrás del auge de los políticos populistas de esta zona del mundo? Es decir, ¿y si dictadores como Chávez o Fidel Castro fueran una consecuencia a largo plazo del colonialismo español? Pues tal cual como lo oís, hay expertos y analistas que apuntan precisamente en esta dirección. Fidel Castro era de origen gallego. Por esa parte te lo más importante en un país son las instituciones, la calidad democrática y el respeto a la legalidad. Y según economistas tan importantes como Daron Acemoglu, España pudo infectar a Latinoamérica con corrupción, populismo e instituciones podridas. Después de una fase inicial de saqueo y lujuria por el oro y la plata, los españoles tejieron una red de instituciones diseñadas para explotar a la población indígena. Aunque estas instituciones generaron un montón de riqueza para la corona española, también convirtieron Latinoamérica en la región más desigual del mundo y minaron la mayoría de su potencial económico. Según esta teoría, las colonias españolas en Latinoamérica crearon y alimentaron unas élites políticas tiránicas que fueron la semilla de la enorme corrupción que a día de hoy azota a estos países. Y por tanto, esto sería lo que explica la existencia de tiranos populistas como Chávez o Maduro. Así pues, hoy, en Visual Economic, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Realmente acabaron los españoles con el potencial de Latinoamérica? ¿Cómo afectó realmente la colonización a la región? Y quizá la pregunta más importante de todas. ¿Explica todo esto el populismo y el deterioro político crónico que sufre la región? Pues hoy, en Visual Economic, os lo contamos. Pero antes, dejadme un momento para hablaros de un proyecto que nos encanta y que seguro que a vosotros tampoco os va a dejar indiferentes. Porque ¿te has planteado alguna vez que se puede ganar más dinero invirtiendo en mujeres emprendedoras que invirtiendo en la bolsa? ¿Te has imaginado que puedes ganar dinero y al mismo tiempo ayudar a muchas familias a crear negocios prósperos? Pues no nos hemos vuelto locos, esa opción existe y a eso se dedica precisamente Microwd. Con Microwd puedes dar microcréditos a un montón de mujeres emprendedoras en países pobres y al mismo tiempo obtener rentabilidad con ello. Para que os hagáis una idea, durante los últimos años esta actividad ha batido la rentabilidad de la propia bolsa. Pero eso no es lo mejor. Lo más excitante de todo este proyecto es que con sus microcréditos, Microwd, además de ganar dinero para los inversores, ayuda a un montón de familias a crear y a hacer crecer sus negocios. Por ejemplo, se crean más de 1,5 puestos de trabajo por cada crédito concedido. Ojo con esta propuesta. Por supuesto, os dejamos toda la información en la descripción. Y ahora sí que sí, continuemos.
Bien, hasta ahora creo hemos dejado dos puntos claros de la teoría que estamos analizando. Primero, se dice que España saqueó la América hispánica extrayendo recursos naturales como el oro. Y segundo, se dice que España pervirtió las instituciones y provocó la corrupción que reina hoy en día. La pregunta ¿es acaso todo esto cierto? Pues en realidad la teoría flaquea en varios puntos. Por ejemplo, volvamos a ver los datos de PIB, pero esta vez, en vez de comparar a México o Perú con Estados Unidos, hagámoslo con la propia España. Claro, sería lo más lógico. Como decíamos antes, es cierto que el PIB per cápita de colonias como México o Perú fue mucho menor que el de Estados Unidos. Sin embargo, España no era muy diferente a ellos. Durante la época colonial, España era igual de pobre que sus colonias americanas. Es decir, que España no se hizo rica a costa de Latinoamérica. Ambos lugares tuvieron un desempeño económico muy parecido. Ahora bien, ¿es esto la prueba definitiva de que España no se hizo rica a costa de saquear Hispanoamérica? Pues a ver, no necesariamente. Otras críticas apuntan a que el PIB no es un buen indicador debido a que está distorsionado. Es decir, una posibilidad podría ser que España robara parte del PIB de Hispanoamérica y condenara a sus habitantes a salarios bajos. Sin embargo, si hablamos de salarios en vez de PIB, parece que la situación es incluso más favorable para las colonias. Como podéis ver, los salarios tanto de México como de Bolivia estaban muy por encima de Madrid. Incluso la situación en Perú, que era la región que más perjudicada estaba en el gráfico anterior, es bastante similar. Para que os hagáis una idea, y por poner estos datos en perspectiva, para el año 1800, tanto Bolivia como México pagaban mejores salarios que Holanda o Bélgica. Y aquí estamos hablando de salarios, no hay una trampa contable como sí puede haber con el PIB. La pregunta es, entonces, ¿qué pasó con todo el oro y la plata que supuestamente robó España? Pues siento decepcionaros, pero eso fue algo completamente irrelevante. Por ejemplo, si miramos las cifras de los metales saqueados por parte de España, veremos que para el año 1600 México y Perú enviaban a España tan solo un 3% de su PIB, y esa cifra bajó a tan solo el 1% en el año 1700. Prácticamente nada. El oro y plata que España saqueó fue, digamos, irrelevante. Así que visto lo visto, no parece que podamos decir que el imperio español arruinó a sus viejas colonias, sus virreinatos de ultramar. Ahora bien, descartando el argumento del oro robado, recordemos que os hemos dicho que lo que muchos académicos defienden no es tanto que España saqueara Hispanoamérica, sino que plantó la semilla de la corrupción y de las instituciones podridas. La pregunta ¿es realmente cierta esta otra teoría? Pues atentos. Una de las instituciones coloniales más criticadas por los economistas es la mita. La mita, un sistema originario del imperio inca, consistía en someter a las comunidades locales a trabajos forzados. La corona española rescató este sistema inca y usó a los indígenas básicamente como mano de obra semiesclava en las minas. Más concretamente, la mita española obligaba a varias comunidades en Perú y Bolivia a enviar un séptimo de su población adulta a las minas. Y evidentemente todo esto tuvo fuertes consecuencias para las familias nativas. Por ejemplo, las comunidades sometidas a la mita hace 400 años tienen a día de hoy un consumo por hogar un 25% más bajo que otras comunidades. Además, como los españoles explotaban una mina y luego se iban a otro sitio, no construyeron infraestructuras permanentes o facilitaron la creación de pequeños negocios alrededor de las minas. De hecho, hicieron todo lo contrario. La corona española limitó las oportunidades laborales de la región para que más gente fuera a trabajar a las minas. Esto es algo que, por ejemplo, explica buena parte de la diferencia en el desempeño económico de Perú con México. Pero amigos, esto no es todo. El Nobel de Economía Douglas North, famoso por sus trabajos sobre la economía institucional, tiene un paper en el que argumenta que hay al menos 3 puntos en los que España lo hizo muy, pero que muy mal. Número 1. A pesar de que hemos visto que las colonias españolas no lo hicieron mal económicamente, las autoridades locales españolas tenían mucha discrecionalidad a la hora de gobernar. Es decir, que eran muy proclives a la corrupción y la tiranía. A diferencia de España, las colonias británicas fueron más democráticas. Y eso podría explicar la evolución positiva de países como Estados Unidos, Canadá o Australia. Número 2. La corona española impuso un férreo control al comercio, creando todo un monopolio con el comercio en las Américas. Vamos, que España no dejó comerciar libremente ni enriquecerse a sus colonias. Este monopolio impidió que muchas colonias desarrollaran una fuerte red comercial
social entre ellas, y también hizo que España se durmiera en los laureles pensando que nadie podría quitarle su dominio. Pero además, el punto 3 fue que los reyes españoles aplicaron medidas antimercado como duros controles de precios. De nuevo, hablamos de instituciones antimercado que limitaron el potencial de la región. Ahora bien, para ser justos, no todas las instituciones que trajeron los españoles fueron negativas. Concretamente, hay una que tuvo unos efectos extraordinariamente positivos. Aquí hablamos de las misiones. Las misiones consistían en grupos de religiosos que básicamente se encargaban de propagar la religión católica entre la población local. La cuestión es que para hacerlo, primero tenían que promover la educación, la lectura de la Biblia, la escritura, y gracias a ello la tasa de alfabetización a día de hoy, 250 años más tarde, es mucho más alta allí donde llegaron las misiones religiosas de los jesuitas españoles. Estas misiones dispararon el nivel educativo en Latinoamérica y sus efectos duran aún a día de hoy. En resumen, España trajo muchas instituciones con efectos negativos, pero también trajo algunas cosas positivas como la tecnología o la educación. Sin embargo, en toda esta historia hay un factor que podría ser incluso más determinante que todo lo que os hemos contado. Prestad atención. ¿Instituciones exportadas o modeladas? Hasta ahora hemos hablado de las instituciones que España introdujo en Latinoamérica, pero ¿y si el problema de la corrupción y el populismo no viene de los españoles? ¿Y si el problema de la tiranía latina viene de mucho antes, de los pueblos nativos? Pues fijaos, en el año 1825 la España colonial estaba compuesta por un 20% de blancos, otro 20% de personas negras y un 60% por nativos americanos. Es decir, que la gran mayoría de la población eran indígenas. Y el caso es que dada la gran mayoría indígena, los españoles mantuvieron o adaptaron muchas instituciones originarias de los pueblos que conquistaron. O dicho de otra forma, que muchas de esas instituciones corruptas y tiránicas de las colonias latinoamericanas, que pueden haber durado hasta el día de hoy, en realidad fueron herencia de los propios nativos americanos, no de los españoles. Y es que, pensadlo bien, ¿por qué España pudo invadir y hacerse con el control de América? Pues en buena parte porque los nativos tenían sociedades pobres y muy poco desarrolladas tecnológicamente. Y os pregunto de nuevo, ¿por qué los nativos eran tan pobres? Pues efectivamente, porque sus instituciones eran de muy mala calidad. Los nativos tenían sociedades ya de por sí muy desiguales, con élites poderosas y poco favorables al mercado y la democracia. Cuando llegaron los españoles, corrompieron y sobornaron a las élites locales para controlar la región. Y sí, a estas alturas, pues ya sé lo que os estaréis preguntando. ¿Tan desiguales y tan tiránicos eran los pueblos nativos? ¿Acaso no fueron los españoles los que convirtieron Hispanoamérica en la región más desigual del planeta? Pues lo cierto es que todo apunta a que no. La realidad es que los nativos ya eran tremendamente desiguales mucho antes de la llegada de Colón. Pero, ¿queréis un ejemplo? Pues según un reciente estudio, el Imperio Azteca, que corresponde en gran parte con el México actual, tenía un índice de desigualdad de Gini de 50 puntos. Esto es muchísimo, pero es que además en las regiones más ricas la desigualdad llegaba hasta los 60 puntos, y en Tenochtitlán, la capital del imperio, ese índice de Gini llegaba a 80. Para que os hagáis una idea de la magnitud de esto, el México actual tan solo tiene 45 puntos, Estados Unidos 42 y España 34. Hablamos de que el Imperio Azteca era prácticamente el doble de desigual. Y es que en esa época las élites aztecas se enriquecían a costa de explotar brutalmente a su pueblo. En su imperio, el 1% más rico concentraba el 42% de los ingresos totales, ya que hablamos solo de ingresos, no de riqueza total. Podríamos decir que los españoles simplemente no tuvieron que esforzarse mucho en empobrecer a los nativos americanos. En realidad, sus élites nativas ya se encargaron de ello mucho antes de que llegasen los colonos, y por lo visto lo hicieron muy bien. Así que, viendo esta evidencia, lo que podríamos concluir es que el auténtico pecado de los españoles fue no solucionar estos problemas, preferir aliarse con las élites locales, perpetuar una serie de instituciones terribles y aprovecharse de ellas. Recordemos que por muy poderosos que fueran, los españoles seguían siendo una minoría en estas sociedades. Así que en vez de rehacer estos países de principio a fin, les fue mucho más sencillo copiar a sus anteriores gobernantes. Sea como sea, llegados a este punto, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Creéis que los españoles empobrecieron Hispanoamérica? ¿Pensáis que dejaron una bomba de relojería o que las causas más profundas de la pobreza en la región hay que buscarlas más allá de la independencia? ¿Hubiera sido mejor cortar de raíz con las instituciones precolombinas? Y de ser así, ¿cómo podría haberse hecho sin romper la convivencia con los nativos? Podéis dejarme vuestras respuestas en los comentarios. La verdad, no sé si me ha creado más dudas o me ha resuelto ya las que yo traía de fábrica. Sí. Porque le ha dado muchas vueltas a la pregunta, a derechas y a izquierdas, y al final yo no sé de quién es la culpa, si de verdad nos llevamos algo, si no nos... Yo en mi casa no tengo nada, también os lo digo. Si pensáis que yo tenía algo, no es el caso. Pero quiero decir, 200 años después no tiene mucha
cabida ya, la verdad. Pues no, la verdad. Y eso de que hemos sembrado, digamos, la semilla de la corrupción, bueno, es un poco también... Eso es como decir, nosotros tuvimos también 13 siglos dominados por los árabes. Claro, y no... Es como decir, oye, vamos todos en alfombra mágica, ¿no? Claro. No. Yo creo que al final, cuando era otra manera de vivir, la manera de subsistir era conquistar, porque lo hacía toda Europa, ¿no? Sí. Todo el mundo hacía lo mismo. Sí, sí. Era al final con lo bueno. Igual los primeros años no puedes ver lo bueno porque acabas de salir de estar conquistado y de ser parte de un virreinato que no tenía que ver contigo, pero ya 200 años después yo creo que solo puedes pensar en lo bueno que se unió de esa mezcla, Porque ¿no? siempre en el mestizaje está el futuro. Siempre. Totalmente, totalmente. Si hoy España es lo que es, gracias a toda la herencia que traemos de celtas, de romanos, de fenicios, de árabes y lo que estamos dejando nosotros, la verdad. Entonces España es como es gracias a esa mezcla cultural y yo creo que en Latinoamérica y en México pasa lo mismo, ¿no? Siempre suma, nunca resta. Totalmente, yo creo que eso. Y las culturas siempre suman, yo soy de ese punto de vista. Sí, y lo de la mica, en realidad es que no nos... Quiero decir, pues era una manera de trabajar, pues sigo con esa, ¿no? Tú entras a un trabajo, te enseñan que se hace así y sigues con la misma, ¿no? Sí. No creo que explicarlo así es para buscar culpables, yo creo que se hacía así durante muchos años, se ha seguido haciendo así después de esos 200 años, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Mejor. Y ponednos aquí debajo en comentarios Vuestra cuál opinión. es tu opinión, qué piensas de este tema del oro o no oro. Desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós familia. Adiós, papirrines. Sí, nacheros.